no consensuadas. José Luis Espert, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, mucha información hoy económica para charlar contigo. Sí. ¿Me dejás decir algo político antes de lo Sí, económico? ¿cómo no? ¿Puedo tener la cámara frente a mí? ¿Qué es eso? Está al revés. Al revés, bueno. Ah, que sos diputado. El diploma que me consagra como diputado nacional. Gracias a los 700.000 bonaerenses que hicieron posible que Avanza Libertad fuera el espacio más votado por los argentinos en el 2021. Gracias a todos los bonaerenses y Carolina Píparo, la segunda candidata de la lista, hace extensiva el agradecimiento. Ese agradecimiento. ¿Qué implica, José Luis, Pero bueno, entrar por un lado a diputados y por otro lado ver este tipo de cuestiones? Bueno, que van a haber una voz diferente, van a haber voces diferentes en el Congreso, en la legislatura de la provincia. Nosotros tenemos 3 legisladores provinciales. Pero digo, dice precios máximos. ¿Estás de acuerdo con eso? No, eso. Nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que haya alguna ley que impida este tipo de prácticas. Puede ser que la ley de precios máximos viene en la época de Perón, que nadie la dio de baja todavía. Es una ley que tiene que estar prohibido que el gobierno fije precios máximos. Hay que prohibirle al gobierno que fije precios máximos. ¿Por qué? Porque los precios tienen que ser lo que tienen que ser. Que el gobierno se ocupe de los precios de la manera que se ocupan los países civilizados. ¿Cómo se preocupan? No emitiendo y generando confianza para que haya demanda de dinero. Feletti debería renunciar ya, porque fracasó con su política. No exacerbar su política cavernícola de ignorante yendo a la ley de abastecimiento, que hay que derogarla y prohibir por ley que los gobiernos fijen los precios. ¿Por qué crees que el kirchnerismo aplica este tipo de fórmulas? Porque son un conjunto de ignorantes, infradotados en general, desde el punto de vista económico, y porque saben que hay una sociedad que, fruto de cómo le han destruido la educación, ya piensa con los pies y no con la cabeza. Aprovechan eso, son perversos. El kirchnerismo es la perversión. Cuando vamos al archivo, quiero compartir con vos 30 segundos de Tato Bores. ¿Lo seguías a Tato Bores? Puf. Cada tanto lo traemos, porque lamentablemente vos fíjate, no solo la argumentación de Tato Bores tiene que ver con lo que pasa en la Argentina, sino que hasta los números. Mirá. Cuando digo por otra parte que estamos viviendo un gran momento de expansión monetaria, sé lo que estoy diciendo. Fíjense que nosotros, en lugar de pagar el dólar 30, 40, 50, 70, 80 o 90 mangos, lo estamos pagando a 135. Y si nos mojan la oreja, la vamos a pagar a 200 porque somos tipos ricos. Y todos compramos y todos juntamos, y el día que tengamos muchos dólares podemos pegar un golpe fantástico. Yo le voy a explicar. Resulta que el dólar es la moneda norteamericana. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Nos vamos a comprar en Estados Unidos, digo, 135 pesos, 200 pesos, blanco y negro, y vos decís, no, uno ni había nacido en esa época. A mí hay 2 tipos que en la vida reciente, ¿no? Si me voy más atrás puedo hablar de muchos más, de San Martín, de Sarmiento, de Roca, Alberdi, pero Álvaro Alzogaray y Tato Bores en los últimos, yo tengo 60 años, hace 40 que tengo alguna noción de la política, son 2 tipos que me han marcado. Vos decís, vamos, está la... 40 años lo mismo, ¿eh? Sí, pero digo, vos mirabas eso y decís 135, 200, y esta idea argentina de... lo veíamos a Alberto Fernández diciendo que le va a decir él al fondo y que le pide al fondo y somos deudores. No, es increíble. Digo, por eso me parece realmente, te lo digo, ya con 60 años te lo digo, fuera de todo interés hasta partidario. Menos mal que llegan voces nuevas al Congreso, a la legislatura de la provincia. En los consejos deliberantes nosotros hemos logrado meter 11 consejeros deliberantes, que se hable para que hablemos de otra cosa. No, así como los políticos suben impuestos sin razón, los viejos políticos, acá hay que bajar el gasto como sea. ¿Cómo es eso que vos, ante cada problema fiscal, subís los impuestos? No, de ahora en más, ante cada problema fiscal que haya, va a haber un conjunto de diputados que van a decir, bajemos el gasto público como sea. Ahora leía, y lo tuiteé recién, que se piensa ampliar el Consejo de la Magistratura de 13 a 17. Los 4 miembros adicionales van a venir del sector privado, que habrá que pagarles. Bueno, yo digo, echemos ñoque el equivalente a 4 sueldos para pagarle a esos funcionarios nuevos privados y echemos a 4 políticos del Consejo de la Magistratura, que haya más técnicos en el Consejo de la Magistratura y menos políticos. José Luis, hoy una de las noticias del día en la tapa de La Nación tenía que ver con lo que pasó en la AFIP, gestión de Mercedes Marcó del Pont, 40 funcionarios que fueron degradados. Cuando chequeas por qué
fueron degradados, lo que te dicen es investigaron a Máximo Kirchner, investigaron a Cristina Fernández, investigaron a Cristóbal López, investigaron. ¿Qué dice esta búsqueda? No, bueno, acá hay que ir para atrás, lamentablemente no tenemos memoria, pero una de las personas que tenía la llave para que Cristina perdiera los fueros y fuera procesada como estaba, fue Pichetto. Pichetto supuestamente la nueva política con Juntos. Yo creo que una de las primeras cosas que debería sacarse de encima Juntos es a un tipo execrable como Pichetto. Que fue de tuvo la la época llave, que era parte de... Claro, que era parte del Frente kirchnerismo. Él tuvo la llave de hacer que Cristina perdiera los fueros para que fuera juzgada. Si está ocurriendo lo que ocurre hoy, en parte por Pichetto. Cuando vos Así ves... que una de las primeras cosas que debería hacer Juntos es sacarse encima a Pichetto. Cuando vos ves lo que... Pichetto no debería volver a hacer política más en Argentina, porque estuvo con todos. Y todos los gobiernos en los cuales estuvo terminaron mal. Tenemos 50% de pobreza, en parte por los Pichettos de este planeta. ¿Le das un rol tan importante? Pero por supuesto, o sea, la política y la política económica que Argentina viene teniendo hace más de medio siglo, donde todo termina en crisis, donde todo termina mal, alguien se tiene que hacer cargo de eso. O a nosotros nos van a dar recomendaciones de lo que hay que hacer, lo mismo que nos llevaron a 50% de nivel de pobreza. No, no los escuchemos más. No le demos más cabida, porque si no, vamos a tener 80% de pobreza en 20, 30 años. José Luis, no te busqué otro blanco y negro de Tato Bores, pero el Fondo Monetario también aparece en los análisis de los últimos 40 años. ¿Hay que acordar o no con el fondo? Yo creo que hay que acordar con el fondo. No acordar es prenderte fuego lo bonzo, es quedarte afuera del planeta Tierra. Vamos a tener que terminar viviendo en Marte, donde no hay oxígeno, así que no sé cómo vamos a hacer para vivir. Pero ya te digo, nosotros de Avanza Libertad en el Congreso no vamos a aprobar ningún acuerdo con el fondo que signifique subir impuestos. Y además la baja de déficit que tiene que ser muy abrupta y toda tiene que ser con baja de gasto. ¿Cómo? Porque lo primero que te preguntan es ¿cómo bajamos el gasto público? Nadie te pregunta cuando nos revientan impuestos cómo va a reventar impuestos la gente de laburo. Ahora sí. Las voces saltan por el aire cuando decía que hay que bajar el gasto. ¿Sabes cómo hay que bajar el gasto? Mirá, tenés 21 ministerios, volvamos a 8. Tenés 1.800 empleados en la Biblioteca del Congreso, donde yo empiezo a laburar a partir del 10. Con 200 se arregla, echemos 1.800. Los planes sociales, 0 pesos a las organizaciones sociales. A los piqueteros que tienen mal dado el plan social, sacáselo. ¿Y no se te prende fuego el país con eso? Se te prende fuego el país igual aunque no lo hagas. Mirá, en la UI habló el presidente Fernández, veamos qué es lo que decía. Más lejos, habrá una visita de los equipos técnicos del Ministerio de Economía y del Banco Central a Washington para seguir fortaleciendo esos progresos que el ministro Guzmán va a seguir supervisando desde Buenos Aires. Pero debemos hacer todo lo posible para evitar que vuelva a pasar algo como lo que pasó con el programa que firmó el gobierno anterior y que tanto daño le hizo a la Argentina. Por eso le pedimos al Fondo Monetario Internacional que antes que cerremos un nuevo acuerdo, haga su evaluación de lo que fue el fallido programa Stand-by por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar salida de capitales. Te llevo a esta situación. Estás en Washington, vos sabés que fuiste al Fondo Monetario, así, sí. Que hay hasta un museo donde está la Argentina. Vos recorres los pisos y aparecen todos nuestros exministros, la moneda, como parte de la anécdota de un país que eliminó 13-0. Es que es un país casi récord en acuerdos con el fondo en los últimos 50 años, Argentina. Bueno, y ves como burócrata del fondo un presidente que le pide explicaciones porque el fondo le prestó plata al país que él lidera. Sí. ¿Qué sentís? Yo le digo, volvé a tu casa. Si ese es tu discurso, volvé a tu casa con toda tu gente, volvete, ni venga, ni aparezca por acá. ¿Cómo explicás esto? Digo, a ver, lo que pasa es que la gente, espero que entienda lo siguiente, el Fondo Monetario es una cooperativa de países. 189 países. Claro. Entonces, el país que va ahí a pedir plata, a ver, uno de los componentes de esa cooperativa que pide plata es porque no da más, porque se fue a la B, cayó, Argentina 2018 cayó. Olvidémonos las causas. Argentina cayó. Como cayó en los 28 acuerdos que Argentina firmó con el fondo. Tiene 28 acuerdos firmados Argentina con el fondo desde que entró la primera vez. No sé si fue a fines de los 50 o fines de los 60, no importa. Desde que Argentina es miembro del fondo, firmó 28 acuerdos con el fondo. De los 28, por lo menos 25 son porque te fuiste a la B. 25 de 28 es porque te fuiste a la B. ¿Tenés idea cuántos se cumplieron de esos? No, si te firmaste 28, pues no se cumplieron 27.
O 25, porque hubo un tiempo que no... de Argentina y te dicen bienvenido. Entonces vos decís... Entonces el país que va a pedir plata al fondo no tiene otra que el fondo dársela, porque es parte de esa cooperativa, lo tienen que ayudar. Entonces el culpable no es que el que presta, en este caso en particular, más aún, en el caso del fondo el que es culpable es el que va a pedir prestado, no el que presta. Porque prestan los 184 países, los 190 países del fondo, no presta uno solo. Habrá uno que tendrá mucha incidencia, que Estados Unidos es como el principal accionista. Pero que Argentina, un deudor crónico del mundo, no del fondo solamente, un defaulteador serial de la deuda, un incumplidor serial, le pide explicaciones a su acreedor, encima al acreedor que lo salvó, que se prendiera más fuego de lo que se prendió Argentina el 18, a mí me da vergüenza ajena. José Luis, lo sumo a Pablo Fernández Blanco con una pregunta. Pablo, buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. ¿Cómo estás, José Luis? ¿Qué decís? ¿Vos considerás que el gobierno tiene a mano herramientas como para mejorar la situación económica de acá a 2 años y estabilizar una fórmula competitiva políticamente, o ya considerás que la economía está jugada? No, a ver, la Argentina este año probablemente muy contablemente, no tanto desde el punto de vista de la sensación de la calle, pero va a crecer cerca de 10%. 10% va a crecer Argentina este año. La sensación de la calle es muy diferente, obviamente, porque es un rebote que hemos tenido. Pero yo creo que si Argentina acuerda con el fondo y hace las correcciones que tiene que hacer, hay chance que no se prenda fuego. Ahora, mal la vamos a pasar 2022 y 2023 porque hay que sacar de abajo de la alfombra la basura que se sacó para que pudiéramos, que se barrió para que pudiéramos rebotar 10%. El rebote 10% es por haber barrido mucha basura bajo la alfombra que el fondo te pide, por lógica, mirá, tenés que blanquear esa basura, tenés que sacarla de abajo de la alfombra. Va a ser difícil crecer. Pero el escenario social es mucho peor si Argentina no acuerda con el fondo. ¿Cómo interpretaste la carta de Cristina? Digo, le dijo, presidente, usted tiene la lapicera. Cada uno interpretó con esa carta lo que le venía bien. Casi como las últimas. Yo creo que, Cristina es de las mejores actrices dramáticas que yo conozco en la historia argentina. Cristina no sé si escucha, ojalá que algún día me escuche. Cristina. ¿Eh? Nos ve. ¿No ve Cristina? Cristina, dedíquese al teatro usted. Usted es una gran actriz, una pésima presidenta. ¿Es la vicepresidenta? Sí, es una actriz devenida vicepresidenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la carta es una gran actuación. Una gran actuación es tratar de desprenderse de una situación de la cual no se puede desprender. Que es que ella tiene que hacerle frente a una herencia recibida, herencia de la que no te puedes quejar cuando te dedicas a hacer política y vas a ser candidato a presidente. Los beneficios de inventario no existen en política. Vos asumís sin beneficio de inventario. Y además, es una psicopatía la carta de Cristina porque avisa que no habría que acordar con el fondo sin avisar que no hay que acordar con el fondo. Porque dice, los que acuerden con el fondo van a ser los responsables de las consecuencias del acuerdo con el fondo. ¿Quién le va a poner el gancho? Alberto Fernández, su vicepresidente. Y ella quiere desprenderse de lo que firma Alberto Fernández, una psicópata. Ese poder bifronte que tenemos, ¿crees que se puede romper? No. ¿Por qué no? No creo. Porque la gran condición que Alberto Fernández le puso Cristina a Alberto Fernández para que sea presidente es que la limpie de todas las causas de corrupción que tiene Cristina. Mientras Alberto cumpla esa función, no creo que el poder se cumpla. El poder se rompa, y yo creo que todavía le falta a Alberto Fernández hacer ese trabajo sucio para seguir rompiendo indebidamente, por supuesto, las causas judiciales que la preocupan a Cristina. ¿Qué te genera que cobre 2 pensiones por 2,5 millones de pesos, validadas por un ANSES con Fernanda Raberta a la cabeza, que no retrucó la apuesta cuando podía haber reclamado judicialmente? Me genera asco. Pero también, así como me genera asco, la sociedad debería rebelarse y manifestarse contra estas cosas. Si nos cortan todos los días la calle 10 piqueteros para extorsionarnos con planes sociales, cortemos la calle nosotros manifestándonos contra los 2,5 millones de pesos que cobra Cristina Kirchner, que no lo debería cobrar de ninguna manera. Es más, debería estar presa contra ese procesamiento que tiene. ¿La sociedad está dormida? ¿Cómo está la sociedad? Está un poco dormida, algo se despertó en la elección, por eso nosotros pudimos entrar. Pero sí, está adormecida por una pandemia también, que la dejó... Que nos dejó a todos. A todos medio chapas, medio chiflados. ¿Y crees que eso lo está aprovechando políticamente el gobierno y la oposición? No sé la oposición, pero el gobierno sin duda que lo está aprovechando. ¿Por qué? Y fíjate que
Redujeron de manera dramática la cantidad de votos que la separaban de la oposición en la segunda vuelta. Le tiraron platita a la calle. Había algunos de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz particularmente, que decía que el plan platita no iba a funcionar. Se equivocó, el plan platita funcionó. Lamentablemente lograron achicar y mucho la diferencia. Así que en una sociedad que está despierta estas cosas no pasarían. Que te compren por plata un voto es complicado. Eso te lo logran hacer porque la sociedad está muerta de hambre. Y está muerta de hambre por la pandemia. Si te saco un billete de 1.000 pesos hoy, ¿qué representa? Nada misma representa. Hoy ya a esta altura es un pequeño vino de baja estofa. ¿Y un billete de $100 cara grande? Eso ya es otra cosa. Ya podemos hacer alguna cosa un poco más interesante. Pero yo te diría, por primera vez en muchos años hay una luz de esperanza, una brisa, que el espacio liberal de sentido común ha ingresado al Congreso y a la principal legislatura de la Nación, que es la legislatura de la provincia. Ahí se va a empezar a ver quiénes son defensores del liberalismo y del sentido común en serio y no como hasta ahora. Que los discursos de defensa del sentido común y del liberalismo han sido de campaña. El primer ejemplo del cual hablo es Randazzo, que recuerdan que en IDEA yo lo enfrenté, le dije, no sea que sea por idea este discurso liberal, ¿no? Nada más, que porque estamos en la campaña y ahora ya está trabajando con el socialismo. Está muy cerca del gobierno. Vamos a darte para la última pregunta. Recuerden, vamos hasta las 23:30, ya está Luis Petri, ya está Mónica Gutiérrez, ya está Fernando Iglesias. Tenemos una mesa espectacular, pero antes quiero mostrarte para pregunta de cierre algo que dijo Culfas y que tiene que ver con los viajeros. Marcó la agenda, pero sobre todo de lo que viene que tenemos. ¿Vos José querés que termine con un juicio por calumnia directamente? No, yo quiero que des tu opinión como todo aquel que viene. Veamos qué es lo que dijo. En general, la gente que viaja al exterior, ninguno es pobre. La clase media hoy tiene un montón de opciones de veraneo en el país, tiene incluso mecanismos de promoción como el previaje. O sea, lo que estamos dando es un mensaje, digo, miren, tenemos un país que viene de una crisis tremenda, viene una crisis de balance de divisas. Bueno, prioricemos lo hermoso que tenemos acá en Argentina, gastemos los dólares en lo que necesitamos realmente, que son que no nos falte ningún insumo relevante, y el que quiere ir al exterior se puede ir. A ver, no estamos impidiendo que la gente viaje al exterior. Culfas es un pobre imbécil. ¿Por qué dice eso del ministro? Digo eso del ministro porque en el sector privado esta persona no conseguiría trabajo, pero bien remunerado como está hoy remunerado en el ministerio que dirige, pero de ninguna manera. Es un imbécil. ¿Por qué? Porque al prohibir los viajes al exterior de la gente que supuestamente es rica, y porque él dice que la gente pobre no viaja, está encareciendo entre el 40 y 60% y 100% los viajes al interior del país, donde sí viaja la gente pobre. Así que Culfas le ha cagado la vida a la gente pobre también. Además de que le arruinó la vida a la gente rica. José Luis, muchas gracias por venir. Un placer, muy buenas noches. Vamos a meternos en lo que pasa en la justicia, que es muy cercano a lo que pasa en tu metro cuadrado.